Exoesqueletos que ayuden a personas con dificultades motoras. Robots para entregar insumos en zonas de aislamiento. Y vehículos aéreos no tripulados para el control de aves en aeropuertos y campos de cultivo. Estos son algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece el desarrollo de la robótica. ¿De qué manera se inserta Cuba en este camino? ¿Cómo impulsar proyectos de automática y robótica en el contexto nacional? ¿Qué dilemas éticos supone la relación entre seres humanos y robots? Es como una plaza en la que se encuentran y articulan diversas especialidades. El conocimiento se utilizan para diseñar, construir y operar sistemas mecánicos articulados, o sea, robots. Ese término se popularizó con el éxito de una obra escrita por el dramaturgo checo Karel Čapek en 1920. La palabra proviene del vocablo robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. Al llevarse al inglés, derivó en robot. Luego fue otro escritor, el ruso Isaac Asimov, quien en su historia titulada Círculo Vicioso acuñó el término de forma definitiva y, lo más importante, estableció las 3 leyes de la robótica. La primera esclarece que un robot no puede actuar contra un ser humano ni permitir, mediante la inacción, que una persona sufra daños. Además, debe obedecer las órdenes de los seres humanos a menos que estén en conflicto con la primera ley. Por último, un robot tiene que proteger su propia existencia, excepto si esto contradice las 2 primeras leyes. Existe además una ley 0 que Asimov incorporó con posterioridad. Un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños, aun si esto entra en conflicto con las otras 3 leyes. Estas ideas dejaron claro que el debate ético sobre la inteligencia artificial, los robots y su relación con los seres humanos sería complejo. De hecho, en la actualidad, muchos especialistas apuestan por nuevas miradas sobre el dilema que significa convivir con las máquinas que ya están a nuestro alrededor, pero sobre todo las que compartirán escenas cotidianas en un futuro no muy lejano. En cuanto a los sistemas de inteligencia artificial, debe tenerse en cuenta que en su diseño se debe evitar que los mismos adquieran singularidad, o sea, que sean capaces de autorreconocerse y entenderse como un ente individual que puede tomar decisiones más allá de las órdenes que pueda recibir del humano. Y esto es importante en el diseño, pero también hay que crear un sistema de monitoreo por si en la propia dinámica interna del desarrollo de esos sistemas esta posibilidad de autorreconocimiento surgiera. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de conservar los sistemas de inteligencia artificial bajo control humano. Probablemente los mayores obstáculos para lograr una interacción, vamos a decir, armoniosa, colaborativa entre los humanos y su creación, los robots, aparecen justamente en el pensamiento de las personas. Es importante entender que, por ejemplo, cuando Asimov redacta sus leyes, está presuponiendo un grupo de acuerdos conceptuales como los relacionados con qué cosa es una persona o qué es un ser humano, los que han de ser claramente establecidos y detallados como para que un sistema informático a través de sus sensores puedan reconocerlos sin lugar a dudas y actuar en consecuencia. Esto parece simple, pero en la práctica no lo ha sido. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Lo más cercano conocido con respecto a la interacción entre humanos y máquinas está acaeciendo en las pruebas que se les realizan a los vehículos sin chofer.
En el tráfico urbano, los robots portados en 4 ruedas deben, antes de tomar decisiones, entender el significado de lo que llega a sus sensores visuales principalmente. O sea, ser capaces de extraer del total aquellas imágenes que representen a un ser humano para entonces y solo entonces proceder a la toma de decisiones que puedan resultar verdaderos dilemas de cara a la ética y la moral establecida. Pero regresemos a los orígenes del tema de este programa. En la historia de la humanidad encontramos muchísimos ejemplos sobre el afán humano de concebir máquinas y autómatas. El recorrido va desde las civilizaciones antiguas hasta el memorable hombre mecánico de Leonardo da Vinci. Lo que conocemos hoy como robótica tiene sus inicios en la Revolución Industrial. Ese periodo significó un impulso al desarrollo de agentes mecánicos para la producción. Alrededor del año 1800 surgió la primera máquina textil programable mediante tarjetas perforadas. De manera general, en la historia de la robótica se identifican 5 generaciones. Evoluciona con rapidez hacia sistemas capaces de desenvolverse por sí mismos en entornos cambiantes y sin necesidad de supervisión. Aunque el brazo mecánico para el ensamblaje de piezas es todavía el tipo de robot más común, sobre todo en el sector industrial, las propuestas más novedosas incluyen el COG o robot de 4 sentidos, los rover en la Luna o Marte, los drones e incluso mecanismos que compiten para ganar premios Guinness por sus habilidades danzarias. En este escenario tan innovador, Cuba dio sus primeros pasos hace más de 30 años. Hemos desarrollado proyectos de robótica de soldadura, robótica paralela, telerobótica, distintas variantes de pilotos automáticos aéreos, navales, etc. Pero objetivamente estos esfuerzos fueron esfuerzos no concatenados. Y la creación del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Robótica en Cuba representó un paso muy importante, sobre todo con la realización del primer taller nacional de robótica, donde realmente nos vimos todos los actores de la temática en el país y nos dimos cuenta cuánto hemos hecho y sobre todo cuánto más podemos hacer. Ahí vimos proyectos de drones en distintas aplicaciones, autómatas, etc. Todo este resultado permitió que se consolidara el Grupo Nacional de Desarrollo de la Robótica en el Ministerio de Industria con un trabajo orgánico permanente y sobre todo la creación del Programa Nacional de Automática, Robótica e Inteligencia Artificial, que digamos da cuerpo a estos esfuerzos y lo une en un esfuerzo común. Aunque el desarrollo de la robótica en Cuba ha sido un proceso complejo, el país ya cuenta con un primer robot autónomo terrestre y sus habilidades se han probado incluso a nivel internacional. Con un nombre simbólico y muy popular en Cuba, los palmiches son el resultado más visible de la creación en noviembre de 2018 del Grupo para el Desarrollo de la Robótica en Cuba. En el proyecto participaron especialistas de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y la Universidad de Oriente, donde se estudia la carrera de Ingeniería Automática y Empresas de Tecnología. Palmiche Galeno Plus fue el robot móvil que facilitó durante varios meses la entrega de alimentos a personas positivas a la COVID-19 en el centro de aislamiento habilitado en la Universidad Tecnológica de La Habana. Ya teniendo la funcionalidad de trabajar de manera autónoma, se utilizó en la universidad, en el centro de aislamiento en la CUJAE, para transportar la alimentación a los pacientes desde la cocina. De esta manera, el robot iba solo, repartía la alimentación y se aislaban el personal que se dedicaba a preparar la alimentación con respecto a los pacientes aislados. El móvil autónomo Palmiche Galeno Plus participó en la primera edición del Robotic People Fest Virtual que se sesionó en Bogotá, Colombia, en el 2020, obteniendo el primer lugar en la categoría de Innovación Pro, una categoría que reunía a 17 equipos de diferentes latitudes en América Latina.
Hasta este momento todos los prototipos que se habían desarrollado en nuestro instituto, especialmente en el grupo de robótica y mecatrónica, habían sido bajo el esfuerzo del empeño de profesores y estudiantes. Es entonces que nos damos a la tarea de concebir un prototipo más acabado, logrando el tan ansiado vínculo universidad-empresa, y es que surge la idea de Palmiche UGB, un prototipo en el que se estableció una alianza con la empresa Metal Mecánica Barona y un gran apoyo del grupo de la electrónica para concebir este nuevo prototipo. Este es el Palmiche EduBot UGB, un diseño mejorado del Palmiche Galeno Plus. Se concibió tanto para espacios exteriores como interiores y cuenta además con otras funcionalidades. Este robot incorpora un sistema mecánico mejorado que incrementa el manejo de las irregularidades en el terreno de robot. Además, incorpora un sistema de software con planificación de trayectorias y algunas características autónomas, y incorporamos un sistema de control remoto con una interfaz de usuario para el fácil acceso al robot. Es indispensable mencionar que para el desarrollo y la innovación de este tipo de soluciones en el país debemos contar con una tienda especializada en componentes electrónicos para poder viabilizar la producción de este tipo de dispositivos, no solo en el sector empresarial o universitario, sino también en el sector cuentapropista. Las universidades cubanas encierran la motivación, el conocimiento para posteriores desarrollos de la robótica en el país. ¿Qué se necesita? Pues el apoyo en cuanto al hardware necesario, continuar estableciendo este tan deseado vínculo entre la universidad y empresa, que sea el motor impulsor en esta carrera tan ansiada por el desarrollo de la robótica en nuestro país. El grupo de robótica y mecatrónica de la CUJAE prepara a la próxima generación de creadores de robots. El proyecto sociocultural Aprende Jugando con EZ Robots ofrece a niñas, niños y jóvenes las primeras herramientas para construir sus propios autómatas. Con robots Lego se pueden crear y animar piezas, mientras con los M-Bots se inician en el mundo de la programación y la electrónica. Los EV3 y los EZ con mayores funcionalidades permiten que los alumnos amplíen su visión sobre las capacidades de la tecnología. Aprendí con los componentes de los robots, cómo interactúan los electrónicos, que es un sensor, para que usa, que es un motor, que nada de eso yo lo sabía. Yo no sabía nada de eso. Después se suben los niveles y aprendes algo como que es un algoritmo, los lenguajes de programación, cómo hacer un programa, no sé, un sigue líneas o que el robot no se caiga a la mesa y cosas así. Y cuando ya estás más avanzado te puedes aprender a cómo hacer tu propio robot, como que las piececitas, hacer tus propios prototipos y hacer tus programas para que tú quieres que haga ese robot. Fue después del curso de Arduino, esta placa que tengo aquí, que supe en realidad cómo crear mis propios prototipos, cómo crear mis propios diseños, cómo crear diseños que solucionaran un problema en específico. Bueno, la idea que tenemos por detrás es que sea un robot de exploración, que por su tamaño y por su movilidad es perfecto para la tarea. Antes de empezar estos cursos yo tenía como vocación la medicina. Después del M-Bot, después del EV3 fue que empecé a irme por la automática, y definitivamente después de pasar el último curso de Arduino fue cuando decidí que eso es lo que yo quería hacer. Pues en un futuro me gustaría estudiar ingeniería automática. Pienso que vivimos en un mundo que cada vez está más automatizado, que la era analógica va a desaparecer porque los humanos necesitamos tener menos esfuerzo. Y pienso que sería asombroso, no sé, automatizar alguna parte de mi casa con los conocimientos que he aprendido. No sé, pienso que sería muy lindo y muy interesante. Como vemos, la diversión sigue siendo una de las mejores maneras de aprender la ciencia. Si hablamos de robots que ya forman parte de escenarios cotidianos, los drones son, sin dudas, de los más conocidos. Se trata de objetos voladores no tripulados. Los drones pueden trazar su propia ruta mediante un sistema de posicionamiento global. Hasta el momento existen dos tipos, los que tienen forma de avión y los cuadricópteros, propulsados por 4 hélices para moverse en todas las direcciones. Aunque han sido muy utilizados con fines militares y de espionaje, sus posibilidades abren nuevos caminos para el mapeo geográfico y la agricultura de precisión.
El profesor Luis Hernández de la Universidad Central de Las Villas es el líder del grupo de automatización, robótica y percepción para el desarrollo de la robótica en Cuba. Una de sus motivaciones en estos años ha sido justamente el diseño y la construcción de drones y otros sistemas automáticos para la agricultura de precisión. Por ejemplo, hemos logrado desarrollar con Acuba y con GeoCuba un sistema para detectar roya parda en los campos de caña, lo cual está disponible como aplicación de trabajo. Igualmente se ha estimado determinados índices de humedad para ver efectividad del riego e igualmente se ha logrado crear mapas de imágenes para máquinas avanzadas de cultivo de aplicación en sitio específico. Y esos trabajos que hemos estado desarrollando al menos en 3 provincias del país, Villa Clara, Las Tunas y Matanzas, lo cual pues vamos a decir le da cuerpo a todo este tipo de aplicaciones. Como parte del empeño para impulsar el desarrollo de la robótica en Cuba, se firmó en octubre de 2020 el primer contrato entre el Parque Científico Tecnológico de La Habana y ALA Soluciones, un grupo de trabajadores por cuenta propia dedicado a crear vehículos aéreos no tripulados para la industria y los servicios. Uno de los modelos fabricados por ALA Soluciones ha contribuido al levantamiento fotográfico de lugares como el aeropuerto José Martí o el Plan Citrícola de Hawái Grande. Además, facilitó el análisis de inundaciones en el Malecón Habanero o el derrame de petróleo en la bahía de Cienfuegos. Este es un sistema de cetrería robótica Gavilán que sirve para el control de las aves en aeropuertos y también puede funcionar en campos de cultivo. Para lograr un artefacto de esta complejidad, resulta esencial la integración de múltiples conocimientos y muchas horas de trabajo. Confluye el aeromodelismo como deporte, también confluye la automática, en la ingeniería mecánica, la aerodinámica, confluye electrónica, programación. Tenemos un equipo multidisciplinario donde hay varios ingenieros mecánicos, varios ingenieros automáticos, dentro de ellos un doctor de ciencia de la Universidad de Las Villas. El proyecto ALA Soluciones aprovecha las facilidades de los parques científico-tecnológicos para la innovación. Este vínculo aporta a un nuevo actor al esquema nacional para el desarrollo de la robótica y la automatización en Cuba. Una de las ventajas que nos da el Parque Científico Tecnológico es poder realizar trabajos profesionales, nos ayuda a organizarnos, nos da muchos incentivos, sobre todo a la hora de la importación, que tenemos 5 años libres de impuestos de importación y el mayor incentivo es formarnos como una empresa de base tecnológica. Una de las cosas más necesarias para los emprendimientos tecnológicos es un sistema de importación rápido que nos permita poder llegar ágilmente a componentes y última tecnología que sacan en el mercado sin que en esto ocurran meses de demora. Otra cuestión importante es la ausencia de una regulación que organice el trabajo con los vehículos no tripulados y nos gustaría que esta regulación fuera inclusiva, que pudiera permitir que las universidades, que los centros de investigaciones, que los mismos emprendimientos privados puedan trabajar esta tecnología de manera segura y sobre todo que aporte mucha soberanía tecnológica. El sector cuentapropista se suma a las iniciativas que surgen desde la academia, la CUJAE con sus aportes a la robótica industrial, la Universidad de Las Villas más enfocada en los servicios y la Universidad de Oriente con una proyección de robótica para uso personal, sobre todo dirigida a la salud. Restablecer la capacidad motora de personas con daños neurológicos es uno de los mayores retos en la actualidad. El doctor Roberto Zagaró de la Universidad de Oriente lidera proyectos para el desarrollo de exoesqueletos robóticos. La idea es ayudar a la rehabilitación de miembros superiores en pacientes hemipléjicos. Los exoesqueletos son equipos antropomórficos, o sea que se ajustan a la geometría del miembro del paciente y que pueden ser controlados por el fisioterapeuta desde una PC, o sea, desde una computadora, o en su caso inclusive más desarrollado, pueden ser equipos que funcionan a partir de la intención del paciente de ejecutar determinados movimientos. Este, por supuesto, es el tipo de exoesqueletos de mayor complejidad, de mayor nivel que se está desarrollando en el mundo, porque permitirían incorporar la voluntad del paciente a su propia rehabilitación. O sea, que hubiera una interacción hombre-máquina todavía mucho más estrecha y que permitiría, pues por supuesto, los más altos índices de rehabilitación. Nosotros, a través de nuestros proyectos y de la colaboración internacional, hemos podido desarrollar 3 prototipos de exoesqueletos de miembro superior. De esos, uno de ellos lo tenemos
instalado en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zaya. Con él hicimos un primer estudio piloto de rehabilitación de pacientes que habían sufrido una enfermedad cerebrovascular, pero que además entonces tenían dolor en el hombro, lo cual es uno de los grandes problemas de salud que tiene el país. Y en términos de incremento del rango de movilidad articular, en términos de disminución temprana del dolor, de mejoría del tono muscular, los resultados fueron comparados con otras terapias muy impresionantes. A ese proyecto queremos seguirle dando seguimiento, pero ahora mismo estamos imbuidos en trabajar la terapia robótica, en la rehabilitación de pacientes con fractura, rehabilitación de atletas que hayan podido tener lesiones musculares. Tenemos la idea de desarrollar otros exoesqueletos. Ahora mismo estamos desarrollando uno para la mano. Nos gustaría retomar prototipos de exoesqueletos para la marcha, o sea, para el tratamiento de estas personas que han perdido la posibilidad de deambular. Y su rehabilitación con terapia robótica es bastante promisoria. En Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente coordina 14 programas nacionales. Uno de ellos es el de automática, robótica e inteligencia artificial. Para lograr el desarrollo de la automática, la robótica y la inteligencia artificial, es necesario tener como soporte las ciencias básicas para obtener nuevos conocimientos y lograr una proyección estratégica a gran escala en los sectores esenciales de la economía a nivel del país. Por esos motivos, el Instituto de Cibernética, Matemática y Física lidera este programa nacional. El programa ha permitido crear una comunidad de especialistas en un área de robótica, automática e inteligencia artificial. Ha permitido crear las bases para el desarrollo de la cultura en estas temáticas precisamente que tan necesitados estamos en el país, y ha posibilitado también un reconocimiento social a los desarrolladores en esta esfera de la ciencia. El impulso a la automatización de procesos en Cuba tiene mucho que ver con resultados de estudios sobre dinámicas sociales internas. Las investigaciones confirman que se trata de un país envejecido con elevada esperanza de vida y fecundidad baja. Por tanto, la fuerza laboral activa disminuye y las necesidades de cuidado se incrementan. Si bien la automatización puede ser una oportunidad para mejorar procesos cotidianos, cualquier propuesta necesita de una labor educativa con los beneficiarios de la tecnología para evitar que la vean como algo extraño e incluso hostil. La asimilación de todo este sistema de herramientas a la que llamamos robots pasa necesariamente por superar las etapas de la llamada brecha digital, en las que los humanos los vamos incorporando a la cotidianidad. La mera tenencia de las herramientas, léase robot o grúa pórtico, es sabido no implica necesariamente el conocimiento de los detalles sobre su uso. Hay todo un proceso de culturización previa a conseguir una operación adecuada de todas las posibilidades incluidas en los nuevos sistemas tecnológicos. Salvados estos pasos, o sea, tengo la herramienta y conozco cómo se usa, llegamos a la etapa, podemos decir, principal. Cómo utilizarla en función de satisfacer nuestras necesidades, cumplir con los objetivos trazados, resolver los problemas que nos aquejan. El propio nombre que se le da a esta última etapa resulta esclarecedor. Apropiación creativa, donde solo los conocedores de los escenarios de aplicación y los detalles de los problemas que enfrentamos pueden obtener resultados efectivos. Entonces, entendiendo que términos como robots o inteligencia artificial han sido simplemente raptados por mercadólogos y publicistas, podemos volver a enfocarlos desde la investigación y la búsqueda del conocimiento. En el panorama internacional, las investigaciones actuales comienzan a expandir los límites de la creatividad. Hoy los especialistas buscan modelos más versátiles que controlen sus movimientos y su capacidad para manipular objetos. Además, la intención es que cooperen de la mejor manera posible entre sí y con los seres humanos. La primera revolución industrial desarrolló la energía del vapor para mecanizar las producciones.
La segunda se apoyó en la electricidad para crear bienes en serie y la tercera introdujo computadoras para automatizar los procesos. Ahora, gracias a tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la robótica, entre otras, la cuarta revolución industrial está ya en la plataforma de lanzamiento a punto de despegar.